Te aprecio mucho, Mario, que estés aquí para comentarlo, para hablar de eso. Y bueno, pues ya iremos viendo cómo definen las cosas, pero por lo pronto, gracias por estar aquí esta mañana. No, al contrario, Carmen, muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Efectivamente, el viernes pasado se venció el plazo para el registro de las personas que aspiramos a coordinar los trabajos de Morena aquí en la ciudad, que sí, efectivamente, posteriormente, se puede convertir en el candidato a jefe de gobierno. Y yo decidí inscribirme, Carmen, primero porque mi trabajo político está en la ciudad. No me gusta lo que está pasando en la ciudad. Estoy convencido que esta ciudad estaba mejor antes de que empezara este gobierno. Me ha tocado participar en dos administraciones muy exitosas, la de Andrés Manuel López Obrador y la de Marcelo Ebrard, primero en el área de seguridad pública, después en finanzas, en educación, áreas importantes para la ciudad. Y porque, pues creo que si estamos en política no nos podemos quedar sentados viendo cómo ocurre este deterioro. Creo que hay que retomar el paso en muchas áreas de la ciudad. Morena es un partido político abierto que da esa oportunidad de participar y por eso decidí inscribirme. No me gustan las cosas que están pasando en la ciudad. ¿Cómo qué, Mario Delgado? Con más precisión. Bueno, te diría el tema de seguridad, creo que es lo que más tiene angustiada a la gente. Está regresando el miedo, Carmen. En 2012, que no se nos olvide, la Ciudad de México era una isla de paz en medio de un país convulsionado por la violencia. Había gente que se venía a vivir aquí porque era el lugar más seguro. Y eso fue el resultado de un trabajo de 12 años. Primero con Andrés Manuel. Tú te recordarás pues cómo él atendía personalmente el tema de seguridad con las reuniones de gabinete. Ahí fue donde lo conocí yo, las famosas reuniones a las 6 de la mañana, donde se revisaban los indicadores de seguridad pública. Posteriormente, pues Marcelo Ebrard también hace un énfasis muy importante en materia de seguridad, con las cámaras y demás, y todo esto permitió que tuviéramos una ciudad tranquila. Ahora vemos cosas como las de Tláhuac, donde hasta la Marina tiene que intervenir. He estado visitando las colonias de la ciudad y hay mucho miedo, regresó el miedo, hay un abandono por parte de la autoridad en materia de seguridad pública. Seguridad pública cuesta mucho trabajo tener resultados y es muy fácil perderlos. A mí me preocupa, estamos en la tablita que se permite el crecimiento de bandas, de crimen organizado, cosa que no teníamos. Entonces, urge cambiar, retomar el rumbo. Mario Delgado, ¿y cómo va a ser la contienda interna? ¿Ya está definido? ¿Con qué mecanismos, con qué procedimientos? Bueno, ahora hay un proceso abierto, ya se terminó el ¿El registro. viernes? El Consejo Local va a decidir a los que participan en la encuesta y bueno, hay una evaluación del Consejo Nacional finalmente para decidir quiénes participan en la encuesta, qué fechas va a ser la encuesta y qué características va a tener la misma para definir al candidato. Ahora, ¿cómo te sientes, como dicen los clásicos, posicionado realmente frente a los otros candidatos aspirantes a la candidatura que estamos dando por hecho que son Monreal, Sheinbaum y Martí Batres? ¿Cómo te sientes posicionado frente a estos personajes que también están fuertemente señalando que quieren ser los representantes de Morena en la capital del país? Pues mira, sin haber levantado la mano, Carmen, tengo reconocimiento de la gente en las encuestas. Hubo una encuesta apenas la semana pasada de Reforma donde me ubica en segundo lugar y sin siquiera yo haber manifestado mi aspiración. Y esto tiene que ver con el trabajo que he venido haciendo en la ciudad y también pues, tiene que ver que a mí la gente ya me eligió aquí en la ciudad. Yo dignamente y me siento muy honrado en representar a los capitalinos en el Senado de la República. Yo obtuve más de 2,5 millones de votos en el 2012 y quiero pues volverle a pedir la confianza a los capitalinos. Entonces yo me siento muy bien, yo creo que puedo ganar la encuesta y podemos retomar desde el gobierno de la Ciudad de México, retomar el paso. Es muy importante, Carmen, en este proceso de decisión, la capacidad de gobernar, porque Morena tiene la obligación de ser un muy buen gobierno a partir de 2018 en la ciudad y en el país, porque la gente está muy cansada y te diría aquí la gente está en el límite. Si dejamos que esto se siga deteriorando,
vamos a entrar a a un torbellino donde va a haber una descomposición social que no queremos los capitalistas. Mario Delgado, es sabida y vista la dominancia de Andrés Manuel López Obrador en Morena. Es evidente que es un liderazgo muy dominante. ¿Qué tanto va a definir esta elección interna del partido Morena, líder nacional? Están las reglas ya puestas por el Consejo Nacional. El Consejo va a decidir junto con la encuesta, y Andrés Manuel está cuidando mucho la formación de Morena, que efectivamente sea un instrumento de la gente. Sin duda que es un liderazgo muy importante y pesa muchísimo, Carmen, pero el poder de Morena está en el corazón de millones de personas que comparten el proyecto de transformación del país. Entonces hay que cuidar mucho los procesos, que sean imparciales, que sean transparentes, porque es la única manera que Morena pueda seguir siendo diferente como hasta ahora lo ha sido, y por eso la gente lo identifica como el principal partido de oposición. Entonces hay mucho que cuidar. Lo que está en juego es el proyecto del 2018, y quienes estamos participando en esto, estamos muy conscientes de ello. Ninguno de los participantes en este proceso está por encima de lo que estamos buscando en realidad, que es la transformación del país a partir del 2018. Los liderazgos son evidentemente muy importantes cuando se definen candidaturas de esta naturaleza. En tu propia biografía, con tu propio caso, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues había evidencia o se quedaba ahí visto que Marcelo Ebrard tenía simpatía sobrada por ti, que se empujaba la idea de que tú pudieras ser candidato a la jefatura de gobierno para suceder a Marcelo Ebrard. Finalmente eso se frustró, esa situación que parecía muy clara de empuje político de Ebrard hacia ti, pues no sucedió, y finalmente quien llega a la candidatura es Miguel Ángel Mancera, que es el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo es que fue en aquel momento tu circunstancia en donde no cuajó lo que podía identificarse como una aspiración y como un empuje político del jefe de gobierno de entonces? Pues mira, efectivamente yo tenía la etiqueta del favorito. Ajá. Pero la verdad es que Marcelo nunca, en la realidad, en la práctica, nunca se puso a digamos, favorecerme en algún sentido. Y una vez que define el PRD las reglas de selección, yo decido no participar. En aquel tiempo decidió, iba a ser por encuestas, era la primera vez que se presentaba eso en el país, que se decidía por encuesta. Y yo no me gustó la forma que iban a decidir, entonces yo no me inscribí a la encuesta y dije, bueno, pues yo voy a participar, quiero participar en el Senado. Entonces, en esta ocasión es distinta. Digamos, yo llego a tener esta oportunidad primero porque Morena es un partido muy abierto y trabajo con Morena desde su construcción. Y segundo, pues me avalan mi trabajo. O sea, no es el apoyo de alguien es lo que he venido haciendo, ahí está, y la gente pues tiene sobre mí cierto reconocimiento, que es lo que a mí me permite tener una oportunidad en este proceso. Lo digo, Mario, bueno, por varias razones, porque de una u otra manera, pues tú has sido una persona con tu trayectoria propia, pero que ha estado asociada, como dijiste, al gobierno en su momento de López Obrador y después muy cercanamente al gobierno de Marcelo Ebrard. Déjame lo digo de esta manera, Mario, tu anuncio, tu inscripción en el proceso el viernes pasado, ¿es un indicador también de que Marcelo Ebrard viene de vuelta? Pues Marcelo ha declarado que ya quería regresar en noviembre, por ahí lo declaró a proceso, pero no tiene nada que ver en mi decisión. No tiene nada que ver en tu decisión, va por cuerdas separadas el asunto. Pues yo llevo un rato haciendo ya política, sabemos que Marcelo está alejado de la política, está fuera del país, y yo tengo un trabajo propio también. Tengo dos grandes maestros, sin duda, Andrés Manuel y Marcelo. Pero pues ahí creo que en los últimos años en el Senado, pues he tratado de forjarme un perfil propio. Pero déjame te pregunto, Mario Delgado, porque tú estás diciendo las cosas que no te gustan de la ciudad y porque estás buscando una candidatura de Morena para gobernar a la capital de la República Mexicana. ¿Qué
¿Qué te pareció lo que pasó con Marcelo Ebrard? ¿A qué respondió? ¿Cuál es tu análisis, tu radiografía de lo que sucedió con Marcelo Ebrard, que finalmente se tuvo que ir del país o se fue del país como una respuesta a una situación que al final quedó tan etérea, en donde se le acusó informalmente de una serie de irregularidades con la línea 12, pero nunca hubo una acusación formal por parte de quien fue su procurador, Miguel Ángel Mancera? ¿Qué pasó con Marcelo según Mario Delgado? ¿O qué ha pasado con Marcelo según Mario Delgado? Bueno, sin duda que el tema de línea 12 fue un tema político prácticamente, y se desató una persecución en contra de él, pero el tiempo pone todo en su lugar también. Vemos qué pasó con línea 12, pues estuvo casi 2 años parada sin que le hicieran ningún trabajo. Primero dijeron que estaba mal diseñada, que estaba mal construida, que las vías estaban mal, que los trenes no eran compatibles, que, bueno, una cantidad de pretextos, pero ¿qué vemos? Es la misma construcción, son las mismas curvas, es el mismo diseño, son los mismos rieles, son los mismos trenes. Y lo que según ellos gastaron en repararlo es lo que costaba el mantenimiento en 2 años. Entonces, evidentemente fue un asunto político. Todos los denuncias que hubo contra funcionarios y demás, uno a uno, todos se han venido cayendo en los tribunales porque no hay pruebas. Y lo más importante, Carmen, veamos qué pasó. ¿Cómo está el metro actualmente? Nunca había estado tan mal. Tienes incendios, inundaciones, cortocircuitos, vagones que se llenan de humo, gente que tiene que salir caminando de los túneles, arriesgando su vida. Nunca había estado tan mal el metro y nunca había costado tan caro, porque le subió 2 pesos Mancera. Entonces, pues ese abandono, pues es el que se tuvo desde el principio en la línea 2. Y es las consecuencias que después vimos de que, según ellos, tuvieron que pararla para salvar la vida de la gente. Entonces fue un tema político, me parece justo, y lo que vimos es que no se tenía idea de qué hacer con la ciudad, y es lo que al paso del tiempo hemos visto. Mancera nunca tuvo una visión de a dónde quería llevar la ciudad, y ahí están las consecuencias. No solo en el tema de seguridad pública, también en el caso del metro, también en el tema de movilidad, destacó la inversión en metrobuses y ahora quiere hacer una cosa espantosa ahí en Reforma que le va a costar carísimo a la gente y con grandes sospechas de corrupción. Nos mandó 15 años atrás en temas de calidad del aire con malas decisiones respecto del hoy, no circula. En fin, tenemos que retomar el paso. Eso es lo que hay que hacer y esa es mi propuesta. Yo sé cómo hacerlo, Carmen. Me tocó estar en seguridad pública cuando se inició esta reconstrucción de la seguridad en la ciudad. Me tocó estar en finanzas para enfrentar pues la crisis financiera que hubo por ahí de 2009 y la ciudad salió adelante y logramos financiar además la línea 12, que por cierto es la obra pública más importante del país en los últimos 20 años. Y después tuve el enorme privilegio de estar en educación y crear el programa Prepasí, que le ha cambiado la vida a miles de jóvenes en nuestra ciudad que han podido terminar su preparación. ¿Cuáles son los tiempos, Mario Delgado Carrillo, senador de Morena, para la decisión de este partido respecto a la candidatura? ¿Cuáles son el cronograma, digámoslo así? El comité local es el que va fijando las fechas. Habrá consejo en principio este sábado donde se tomarán ahí algunas decisiones, pero todavía hay por definir las fechas importantes, la fecha de la encuesta y demás. Entonces, pues ahí estamos llevando, es un proceso sui generis, por lo más importante es que la decisión final va a estar basada en la percepción que tenga la. Pues estaremos siguiendo de cerca el proceso, Mario. Queda pues confirmado en tu propia voz lo que el viernes sucedió, que fue tu registro en el último momento. ¿Te esperaste hasta el final por alguna razón? O, a ver, déjame preguntarte, si tu decisión es producto de la encuesta de Reforma o ya lo habías pensado y inscribiste hasta el final. ¿Cómo operó el asunto en ti? Mira, la verdad es que sí fue un motivador importante, no la encuesta. Podría mentir al respecto. Digo, ahí está mi trabajo, es público, en qué temas estaba yo, por supuesto siempre con un pie en la ciudad, atendiendo a la Comisión de la Ciudad de México, pero me encargué de defender en el último año a la ciudadanía del gasolinazo, denunciando los excesos de la reforma energética, el abuso contra la gente y por qué se estaba haciendo.
Después tuve la fortuna de participar en la campaña del Estado de México, a invitación del equipo del Estado de México. Y bueno, finalmente llegan los momentos en que tienes que decidir qué hacer. Por supuesto, toda mi carrera política está aquí, Carmen. Yo soy el senador de la ciudad, represento a la ciudad. Y fue un dato importante que yo tomé, que sin haber levantado la mano, pues aparezco en segundo lugar. Entonces, pues claro que tengo posibilidades. Yo estoy seguro que voy a ganar la encuesta. Y ¿te sorprendió la encuesta? Me parece muy buena oportunidad que Morena pues te abra esta oportunidad, abra estos espacios. ¿Te sorprendió la encuesta? Sí, no, porque yo sabía que siempre aparezco en los temas de la ciudad. O sea, hice una campaña en 2012, he estado siempre, por ejemplo, acabo de denunciar el tema de la corrupción en la línea 7 de Metrobús sobre Reforma. A mí me identifica mucho la gente de la ciudad, tengo ese privilegio. Entonces no me sorprende, lo que sí me sorprende es que estuviera tan alto ya dentro de la gente que simpatiza con Morena, y porque efectivamente habían venido trabajando, sobre todo Ricardo Monreal y Martí Batres, en estos temas. Entonces, pues bueno, si está ahí la oportunidad, hay que tomarla. De eso se trata la política, sobre todo si tenemos la idea y el compromiso de que de lo que se trata esto es de fortalecer a Morena rumbo al 18. Pues y creo que puedo aportarle a Morena, Carmen, pues votantes por mi perfil natural, no porque otra cosa, sino por dónde vengo, mi formación, en los círculos que he estado. Creo que puedo atraer sectores hacia Morena que fortalecen el proyecto. Pues estaremos al pendiente. Mario Delgado Carrillo, senador de la República por Morena, gracias por contarnos y estamos al pendiente. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias a ti, Carmen. Saludos. Gracias. Igualmente, gracias. Bueno, pues veremos cómo van las cosas con este partido político y esta candidatura que, como digo, las encuestas, hablando de, pues marcan preferencia importante de la población, de la gente que habita la Ciudad de México por este partido político. Veremos qué definen precisamente internamente sobre la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Así